Tome asiento, por favor. Tome asiento. Seguramente cuando uno canta una canción como esta, es posible que usted pueda reconocer que Dios ha sido bueno, y contemporáneamente también pueda reconocer que tal vez hay algunas cosas que no le han gustado, como sucede con todas las relaciones que nosotros tenemos. Pero cuando yo pienso exclusivamente en la bondad de Dios, algo que la Escritura menciona muchas veces y de diferentes maneras, no puedo más que reconocer que uno de los problemas que los seres humanos tenemos es que nunca estamos conformes con lo que tenemos. Nunca estamos conformes. Y días atrás, mientras pensaba en compartir esta palabra, oí un comentario acerca de una oración hecha por una cristiana, una cantante cristiana muy famosa, muy reconocida. No voy a decir el nombre porque una cuestión de respeto por ella, pero creo honestamente que estaba muy equivocada. ¿Por qué? Porque ella estaba orando, pidiéndole a Dios por la salud de un amigo suyo, otro cantante cristiano, y ella oró de esta manera. Y por favor acompáñame a leer la oración tal cual como ella lo dijo. Señor, oramos por la salud de nuestro hermano, reclamamos y nos apoderamos de la promesa de que por tus llagas fuimos curados. La impartimos sobre la vida de Julio. Y después dijo lo siguiente: no tomaremos un no por respuesta, sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo sobre su vida y sobre su cuerpo. Este tipo de oraciones ha invadido la vida de la iglesia en estos últimos años. Gente que reclama delante de Dios, gente que proclama que Dios va a hacer algo, y en realidad todo esto tiene que ver con lo que yo denomino el diabólico evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque en el evangelio de la prosperidad Dios no es el Señor. Dios es un empleado que debe satisfacer mis necesidades. Esto ha invadido desgraciadamente el corazón de la iglesia, y yo no sé si aquí está o no manifestado, pero sí el espíritu del evangelio de la prosperidad. Y digo evangelio de la prosperidad porque es otro evangelio. Es un evangelio que ha quitado a Dios del centro para colocar al hombre en el lugar de Dios. Dios ya no merece ser adorado. Dios está a mi servicio para lo que yo quiero. Y aquí hay una palabra y una frase que yo quiero que nos quede grabada en la mente para que podamos analizar este espíritu. Una de las palabras es reclamamos, ¿sí? Y la segunda es no tomaremos un no por respuesta. Y yo imagino que cuando se dijo esta frase, no tomaremos un no por respuesta, la gente que estaba en ese lugar empezó a gritar y eufórica, a decir amén, amén, amén. Y amén nada. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo creo que lo que Dios nos ha dado es el privilegio de llegar a su presencia, de poder ir por medio de la sangre de Cristo hasta el mismo trono de la gracia. Eso sí, pero de ahí a sentarnos a hablar con Dios como si fuera entre nosotros, porque ese es el espíritu que yo leo en esta frase. Entiendo que en el fragor de la oración, el deseo por ver una sanidad, el deseo por ver un milagro, uno puede irse un poco más allá. Lo entiendo. Pero cuando mezclo estos dos conceptos, no puedo dejar de ver un peligro teológico tremendo. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito qué significa particularmente clamar. No reclamar, sino clamar a Dios. Clamar es pedir algo de manera vehemente. Clamar tiene que ver con implorar, gritar. Y es un verbo que la Escritura transmite
114 veces. Clamar, buscar a Dios, esperar de Él. Eso es lo que la Escritura nos enseña. 114 veces. Este es el Evangelio en el cual Dios es el centro y el origen de todas las respuestas que yo espero. Y esto es lo que dice la Biblia que un cristiano debe hacer. Es lo que Dios le dijo a Jeremías cuando estaba dentro de la cisterna. Clama a mí y yo te responderé. Nunca Dios le dijo a Jeremías, si estás mal, bien y reclámame. ¿Por qué? Porque reclamar, mire esta fotografía, eso es reclamar. Usted va a reclamar al supermercado cuando le dieron una leche vencida. Usted reclama en la compañía de teléfonos cuando le cobraron más de lo que corresponde. ¿Por qué? Porque es injusto que la leche esté vencida y es injusto que usted pague más de lo que debe la factura del teléfono. Pero Dios no es injusto para que nadie vaya a reclamarle a Él. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. ¿Por qué? Porque de pronto yo me encuentro frente a una disyuntiva. ¿Es el Evangelio del reino de Dios o es el Evangelio centrado en el hombre? Jesús es el Señor, Jesús es el centro. Cuando nosotros comenzamos este culto no hablamos de ningún hombre. Él es mi Rey, Él es el Señor, Él es único, Él es maravilloso. Él y solo Él y nadie más. Por eso yo creo que una de las cosas que encontramos, acompáñeme por favor al Salmo 22. Dice la Escritura que el rey David era un hombre con el corazón conforme a Dios. Y David en el Salmo 22 ora con un clamor tan profundo que sus palabras fueron imitadas por Cristo en la cruz. Imagínense. Yo no sé qué situación David estaba viviendo, pero sí sé que Jesús usó estas palabras cuando estaba colgado en la cruz. Y dice David lo siguiente, Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron liberados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esta es una oración correcta. No podemos ir a declarar, a proclamar y a reclamar delante de Dios. Por favor, tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Cuando nosotros nos dirigimos a Dios, tenemos que ir con la sensación que nos dejó el texto de la última canción. Dios ha sido bueno. Dios es bueno y Dios será bueno. Porque ese es el carácter de Dios. Hebreos dice Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios es bueno, siempre será bueno y no debo reclamarle nada. Puede que yo no entienda algo, es posible. Muchas veces Dios hace cosas que no entendemos y esto es una realidad. Pero no por eso yo tengo que ir a reclamar como diciendo, Señor, ¿qué pasa contigo ahí que yo te pedí y tú no me respondes? No confundamos. No confundamos esto. Digo esto a modo de alerta porque hay muchas corrientes que empujan desgraciadamente últimamente a la iglesia, cosa que no tiene ningún tipo de parámetro en la Escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Sí encontramos algunos versículos, y venga conmigo por favor, vamos a ver el Salmo 8, ¿qué es lo que dice también David cuando él busca a Dios? Salmo 8, versículo 3 y 4. Mirad por favor qué es lo que dice David. Cuando contemplo el cielo, la luna y las estrellas,
que tú hiciste, esta es una oración directamente dirigida a Dios, no puedo más que pensar, ¿qué somos los mortales para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta? Mire esto y compárelo con no aceptamos un no como respuesta. Es diferente. Es muy diferente. Es muy diferente decirle a Dios, no acepto un no como respuesta, que estar de rodillas, sudando sangre y decirle a ese mismo Dios, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y eso fue lo que dijo Cristo en el jardín del Edén, sangrando gotas mezcladas con sudor. El nivel de estrés de Jesús en ese momento fue tan grande que sus capilares se dilataron a tal punto que él empezó a sudar sangre. Y en su fragor no dijo, Padre, yo reclamo que tus ángeles vengan y hagan lo que tienen que hacer de defenderme. Yo proclamo la victoria. ¿Qué dijo él? Padre, no sea mi voluntad. Y ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio del reino de Dios. Ese es el Evangelio que me muestra que Dios es bueno. Y allí es donde nosotros debemos detenernos. Hay cosas que no podemos comprender. Pero hay algo que sí yo quisiera hoy preguntaros. Porque de alguna manera a veces cuando uno toma ciertos versículos así medio como al azar, la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 21, 22, todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis. Ah, pero la Biblia lo dice. Sí, hermano, también la Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Y por lo que veo, ninguno de vosotros ha pecado con su ojo. Todos pecamos con nuestros ojos y sin embargo todos tenemos los dos. ¿Por qué pensamos que podemos pedir cualquier cosa y Dios va a responder? Y temporáneamente no nos quitamos los ojos. ¿Por qué? Porque tomamos de la Biblia lo que nos gusta, lo que resulta más cómodo. Pero si no nos sacamos los ojos, tampoco pensamos. Debemos pensar de que literalmente Dios debe estar tan a mi servicio que cualquier capricho que yo tenga, Dios me lo debe dar. Ese no es el Dios de la Escritura. Ese es un amuleto que usted puede tener, que lo puede llamar Jesús si quiere, pero no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura es aquel que es bueno, literalmente. Por eso yo sé que aquí, entre nosotros, hay personas que hemos conocido el Evangelio hace más de 30 años, 40, tal vez algunos con 25, 20, 15. Tal vez hay alguno de vosotros que aún no conoce a Jesús. Pero sí yo quiero preguntarle particularmente a aquellos que ya conocen a Jesús, ¿cómo os ha tratado Jesús? ¿Cómo os ha tratado todos estos años? ¿Cómo os ha tratado? Cuando nosotros pensamos en cómo Dios nos ha tratado, yo creo que las personas que más sufren, las personas más maltratadas en la humanidad son los esclavos. Los esclavos no les queda otra que recibir latigazos, que comer cuando sobra, cuando el dueño les quiere dar. Y está claro que no hay ningún esclavo que pueda decir, no, a mí me trataron bien. Yo honestamente no tengo nada que decir de mi amo. Es interesante que Pablo dice, yo soy esclavo de Cristo. Y por eso yo os invito hoy a que podamos ver en la Escritura cómo Jesús nos ha tratado a nosotros. Mirad, venid conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 15. El pueblo de Israel tenía ciertas reglas y ciertas normas, y uno dice, aquí hay una característica importantísima de reconocer que Dios es bueno, porque cuando un israelita se endeudaba, exigía la ley
que él debía pagar lo que debía. Se podía endeudar. Lo que no podía era no pagar. Tenía que pagar. Tenía que devolver lo que había pedido. Si es que no tengo nada, bueno, entonces te vendes como esclavo y trabajas para tu hermano judío como si fueras un esclavo durante 6 años para él. Claro, lo pensaba 2 veces antes de adquirir deudas. Porque literalmente la consecuencia era, si no podías pagar, tenías que ser esclavo. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 15, versículo 12 al 15. Si se vendiere tu hermano, entonces Moisés dándole las reglas al pueblo de Israel, ¿no? Si se vendiere tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al 7º lo despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no lo enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás aquello en que Jehová te hubiese bendecido, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Y aquí vemos una situación bastante particular con un hombre que había elegido ser esclavo. No es un esclavo al que fueron y lo detuvieron como este que vosotros veis en el dibujo. No. Este es un esclavo involuntario porque vinieron los que tratan con esclavos, le pusieron las cadenas y lo vendieron como esclavo. No. En este caso, de lo que habla Deuteronomio, es un israelita que no puede pagar sus deudas y que va a quien le debe y le dice, yo no te puedo pagar, y como no te puedo pagar de acuerdo al porcentaje de su deuda, era el tiempo que él tenía que pasar sirviendo a este señor, con minúscula, ¿sí? Y es interesante esto, porque yo no he escuchado nunca de un esclavo que le digan, ahora eres libre, y el esclavo dice, no, yo no me quiero ir, yo me quiero seguir quedando acá. Ningún esclavo dice eso. Todos los esclavos luchan por tener libertad, y es totalmente normal, y es algo innegable la libertad de una persona. Pero mirad lo que dice el versículo 16. Ahí hay algo interesante en ver esto. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Dice la Escritura de esta forma. Vamos a verlo, por favor. Cuando el profeta Isaías menciona algo muy interesante en su profecía respecto al pueblo de Israel. Venga conmigo a Isaías, vamos a ver ahí, por favor. Isaías 5. El profeta dice algo muy interesante respecto a lo que el Señor, el amo de Israel, había hecho por el pueblo. Isaías 5, versículo 4. Mirad lo que dice el profeta. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa Dios debería haber hecho por Israel que no había hecho? Dios mismo preguntándose a sí mismo. Dios había hecho todo lo que el pueblo necesitaba. Y Dios mismo dice, ¿qué otra cosa yo podría haber hecho por ellos? Y de alguna forma, en el mismo camino, en la misma situación, Pablo pone en la persona de Jesús esta responsabilidad de Dios. Romanos 5:8, para mí el versículo más precioso de la Escritura, apréndalo de memoria, es un sedativo espectacular cuando usted está con ansias, ¿sí? Lo sé porque lo tomo a veces. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿en qué cosa? En que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el mismo concepto. Lo que el profeta dice, yo no podía haber hecho más por el pueblo. Y lo que Pablo dice es, Dios no podría haber hecho otra cosa más grande que entregar a Jesús por personas que lo negarían, que lo escupirían, que se burlarían de él. Por esto podemos nosotros decir, Dios es bueno.
¿Cómo te ha tratado tu Señor? Dios me ha tratado bien, hermano. A mí me ha tratado bien. Y honestamente, si usted piensa, Dios a mí me ha tratado mal, yo le diría que revise un poquito. ¿Por qué piensa que Dios le ha tratado mal? ¿Será que Él mintió en algo que prometió? ¿Será que las promesas se cumplen en algunos y en otros no? Y la responsabilidad es de Dios. Yo personalmente no creo, y obviamente mi mayor deseo en la vida es poder, mientras mi corazón continúe marchando, seguir deseando ser esclavo de Cristo. Porque es lo mejor que me pasó en la vida, hermano. Es lo mejor que me pasó en la vida. Conocer a Cristo, llegar a sufrir por Cristo, es fantástico, hermano. Es fantástico. Uno puede sufrir por muchas cosas, pero la Escritura me enseña esto. Bienaventurados sois cuando digan esto, cuando digan aquello, cuando digan esto. No me gusta. Al principio me enojaba mucho hasta que entendí que era un privilegio que alguien mintiera sobre mí porque yo había hecho las cosas correctas. Eso es lo que dice Jesús. Aprendemos a sufrir por Él. ¿Por qué? Porque Él sufrió por nosotros. Por eso mire cómo continúa. Por favor, volvamos a Deuteronomio, porque es fantástico lo que plantea aquí la Escritura de Deuteronomio 15. Vimos recién hasta el versículo 15, en el que dice: te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Darle al esclavo que se va algo para que tuviera para empezar de nuevo. Pero dice el 16, si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti, porque le va bien contigo. Y uno dice, pero ¿cómo un esclavo no va a querer irse? Y la verdad, hermano, yo no me quiero ir. Yo no me quiero ir. Yo quiero seguir caminando con Cristo. ¿Por qué? Porque no hay algo mejor sobre esta tierra que caminar con Cristo. Yo no quiero. ¿Cómo me ha tratado Jesús? Me ha tratado bien, hermano. Me ha tratado excelentemente bien. Y Susana sabe cuántas veces Él usó la vara conmigo. Muchas veces. Pero es lo que Él promete, ¿o no? Dios, ¿qué hace con los que toma por hijo? Los disciplina. ¿Y cómo los disciplina? ¿Con qué? Con la varita. Con la vara, claro, hermano. Ay, es que Dios esto, Dios aquello. Si tú eres hijo, espera la vara, porque vendrá. ¿Para qué? Para que seas como Jesús. Ese es el propósito por el cual Dios a veces usa la vara con nosotros. Si Dios te castiga, hermano, considérate súper bendecido, porque eres hijo y no bastardo. Hay gente que no dice, mira, parece que a los incrédulos le va mejor que a mí. Yo cuando alguien dice esto, ¿sabe qué pienso? Hace muchos años en Argentina, para las fiestas de fin de año, estábamos con mi suegro, y mi suegro tenía un grupo de cerdos, habrán sido unos 10 o 12 cerdos, de la misma edad, y les daba de comer a estos cerdos, y tenía un cerdo que era mucho más grande, y este cerdo tenía la misma edad que los otros, y a los otros les daba, por decir, medio kilo de maíz, a estos que estaban aquí, 10 o 12. Y a este, que era el más grande, él le daba 2 kilos de maíz. Y yo digo, pero, ¿cómo es la cuestión, suegro? Son los mismos cerdos, tienen el mismo color, tienen la misma edad. Estos son más débiles y este acá es mucho más grandote, más gordo, se lo ve más gordo, rebosante. Ese no es el que vamos a comer para Navidad. Y ahí el Señor me dijo, muy claro, muchas veces el enemigo hace así. Muchas veces. Satanás da cosas, da cosas, da cosas, da cosas. Nunca debemos olvidarnos de lo que Salomón dijo a Dios: no me des tanto para que no te niegue. Y
creo que una de las cosas que nos ayudan a ver cuán bueno ha sido Dios es precisamente pensar en que hay cosas que nunca las vamos a tener. ¿Y cuál es el problema? Es que mi vecino tiene esto, mi vecino tiene el otro, mi vecino tiene el otro. Yo tengo a Cristo. Él es mi todo. Él me produce satisfacción que no la voy a obtener con otra cosa. Siempre recuerdo una frase de un pastor muy amado que seguramente octubre, noviembre probablemente venga para Europa y vosotros lo conoceréis. Y él dice, él ha trabajado muchísimo tiempo en Argentina con personas con problemas de dependencia de drogas. Y él llama a la droga el Pentecostés químico. ¿Por qué? Porque cuando una persona se droga se siente muy bien. Las sensaciones físicas son muy buenas. Y la verdad, hermanos, es que cuando uno camina con Jesús se siente un poco duro, ¿o no? No siempre, pero a veces sí. ¿Por qué? Porque no hay comparación. El hecho de pensar en que el esclavo en este caso dice yo no me quiero ir. ¿Por qué? Porque lo que he vivido contigo ha sido los mejores años de mi vida. ¿A dónde voy a ir? Juan capítulo 6. Jesús enseñando, y dice la Biblia que las personas empezaron uno a uno a levantarse e irse hasta que quedaron solo los discípulos. Y Pedro le dice, Señor, se están yendo. Y Jesús le dice, vosotros también creéis, ¿dónde vamos a ir, Señor? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabra de vida para nosotros. Cuando caminamos con Jesús nos sentimos protegidos, nos sentimos amados y Él es nuestro dueño por elección. Como el judío que llegó porque tenía deudas. Cuando llegamos a Jesús, a veces llegamos hechos pedazos. Nuestra vida no tiene más sentido, estamos rotos por dentro, aunque por fuera se pueda ver lindo. Pero estamos rotos, llegamos a Jesús y Jesús empieza a restaurar. Jesús empieza a sanar. Y claro, lógico, cuando le preguntan a alguien que ha sido limpiado, amado, perdonado, aceptado, ¿te quieres ir? No, no me quiero ir, me quiero quedar. Y mirad, versículo 17, cuando el esclavo dice, sí, yo me quiero quedar, no quiero ir a otro lugar, no me quiero perder el estar en tu casa, dice la Escritura, 15:17 de Deuteronomio, entonces, si el esclavo quiere quedarse, entonces, allí hay algo interesante, el esclavo voluntariamente le dice, toma las llaves, tiénela tú, yo no me quiero ir, no me voy a ir nunca, toma la llave. Mire lo que hace el dueño del esclavo, versículo 17. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta. Duele, ¿eh? O sea, no acá, sino ahí. Duele, con una lesna, hermano, ¿eh? Imagínense. Duele. Entonces horadarás su oreja con una lesna y será tu siervo para siempre. Y así también harás a tu criado. Y la pregunta es, indudablemente, en estos años, yo creo que muchos de nosotros hemos tenido momentos tristes, momentos difíciles, momentos complicados, en los cuales el enemigo indudablemente siempre se ha presentado, y lo digo porque he vivido una experiencia muy fea en ese aspecto, ofreciéndonos como que en otra parte vamos a estar mejor, haciendo otra cosa vamos a estar mejor. Y está claro que el deseo de Dios es que estemos dispuestos y le digamos a Jesús, ¿dónde está el marco, Señor? Ven. Y como Pedro, no me agujerees la oreja, las manos, el pecho, el estómago, las piernas, todo lo que haga falta, cosa que no me vaya.
porque eso es lo que debemos anhelar con Dios. Está claro que cada uno de nosotros ha tenido su recorrido con Dios, y está claro que uno puede desear quedarse con Jesús, o decir, no, la verdad que Jesús ha sido tan malo conmigo que no quiero saber más nada con Él. Si alguien piensa esto, yo le invito, reflexione sobre lo que está pensando, porque no es el Dios de la Biblia el que usted conoce. Si lo ha tratado mal, no es el Dios de la Biblia. Tal vez algún predicador de estos delincuentes que predican que usted tiene que reclamar y tiene que... le ha dicho que Dios le va a hacer todo lo que usted le pida. Ese no es el Dios de la Biblia. Nunca Dios evitó el sufrimiento a sus siervos. Jamás. Jamás. Y si no, lea la Escritura. Si usted cree que Dios está obligado a darle lo que usted quiere, usted no conoce el Evangelio. Le han vendido un Evangelio que no es el reino de Dios. Por eso yo le aliento, hermano. Piense, ¿cómo te ha tratado Jesús? ¿Cómo ha sido Jesús contigo todos estos años? Y sí creo que es momento para cada uno de nosotros de reflexionar sobre esto y decirle al Señor literalmente, Señor, estoy dispuesto a que me agujerees si es necesario. Hazlo. Va a doler, sí, pero no importa. No importa, porque yo no me quiero ir. Me quiero ir cuando me vaya al cielo, va a estar más cerca todavía. Pero de acá, ni en foto, hermano. No me ofrezca nada. ¿Por qué? Porque nosotros somos de los que cantamos. No me falta nada si te tengo a ti. Y esa es la cuestión. Una frase que decía la Madre Teresa de Calcuta. Dios y yo somos mayoría. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Podemos morir y nos vamos al cielo con Él. Podemos estar enfermos, Él está al lado nuestro. Más sufrimiento, más cercanía de Dios. El sufrimiento, hermanos, es un trabajo a través del cual el Espíritu Santo nos ayuda a identificarnos con el sufrimiento de Jesús. En el Antiguo Testamento está esta enseñanza de horadar la oreja contra una puerta con una lesna. Pero sabed que la Escritura dice que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir los tuétanos. Y mi deseo, sinceramente, hermanos, es que para cada uno de vosotros esta palabra le parta el corazón, para que usted diga, Señor, no importa cuán grande sea el hueco que tengas que hacerme, pero no me sueltes. No me sueltes. Porque me has tratado bien. Porque me has hecho mucho bien. Porque me has perdonado. Porque me has rescatado, como cantábamos hace un momento. Por eso yo quisiera que pudiéramos orar y que pensemos y reflexionemos más de una vez antes de reclamarle algo a un Dios tan bueno. No le reclame nada. Agradézcale lo que tiene y pídale perdón por el enojo cuando no entienda, pero no le reclame nada. Porque Él no merece que usted le reclame. Ni yo. Nadie puede reclamarle a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar por esto. Señor bueno, gracias. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por ese favor bueno, santo. Señor, que tu palabra nos trae y nos permite reconocer la grandeza de tu bondad sobre nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, en esta tarde, te buscamos y queremos reconocer, Señor, como cantábamos hace un momento, tú has sido bueno. Señor, en esta tarde entre nosotros
Hay personas que aún no han podido experimentar esta verdad. Y yo quiero rogarte, Dios, que tú les visites, que tú les abraces. Señor, que ellos puedan experimentar esta droga del Espíritu llamada perdón. Que no importa qué han hecho hasta hace una hora atrás, que cuando te buscan, tú eres Dios que perdona. Tú eres un Dios lleno de misericordia, lleno de amor. Señor, que eres tú quien le ha traído con el único propósito de que puedan descubrir qué bueno es Dios. Tú les has traído, Señor, aquellos que te conocen, a cada uno de nosotros nos has traído para que podamos recordar que nada ni nadie debe apartarnos de ese eterno amor que tú nos tienes. Nada ni nadie. Mi hermano, dígale al Señor allí: Señor, no me dejes. No me dejes ir. Señor, si estoy en un rincón de mi corazón acariciando la idea de abandonarte, Señor, agárrame de los pelos, de la oreja, del cuello, de donde quieras, pero no me dejes ir. No me dejes ir, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te pedimos perdón por cada reclamo que hemos hecho. Perdónanos, Señor, cuando de manera incauta nos hemos presentado delante de ti, olvidándonos que somos polvo, pretendiendo reclamar como si tú fueras un igual, cuando tú eres el Señor, el Creador, el que sustenta, el que da vida, aquel que vio nuestro embrión y nos soñó antes que nuestros padres supieran que veníamos. Ese eres tú, Señor. Espíritu Santo, eres tú el que confirma. Yo te ruego que tú traigas y des testimonio a cada uno, en el nombre de Jesús. Da testimonio, Señor, a cada uno de la verdad de la Escritura. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé que también hay entre nosotros algunos que tal vez por el tiempo transcurrido, por diferentes situaciones en la vida, están agotados, están cansados. Y en esta tarde creo con toda humildad que el Señor te dice: no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes. Recuerda aquellos tiempos en los cuales yo era tu anhelo. Recuerda aquellos tiempos en los cuales a la mañana temprano, antes de ir a trabajar, te levantabas, te arrodillabas al lado de la cama y me buscabas. Recuérdalo. No dejes que se nuble tu vista por lo que ha sucedido. Señor, gracias porque tu Espíritu nos trae siempre a tus pies. Siempre a tus pies. Póngase de pie, por favor. Y vamos a cantar juntos una canción muy bonita, donde le pedimos a Dios que Él nos sumerja en Él. Particularmente aquellos que, como decía hace un momento, están cansados de caminar con el Señor y de no ver lo que deseáis ver. El Señor desea invitarnos a sumergirnos de nuevo en Él, en su vida, en su Espíritu. Cantamos juntos esto, por favor. Cansado del camino, Sediento de ti,
sediento de ti. Desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. La peleaste, la peleaste. Luché como soldado, Y a veces sufrí. y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, sumérgeme En el río de Dios. en el río de tu espíritu. Refrescase. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Dile al Señor, sumérgeme, sumérgeme. En el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme. Dile al Señor así. Sumérgeme. Señor, ten misericordia de cada uno de nosotros. Y sumérgenos allí, Señor. En el nombre de Jesús, sumérgenos allí, Señor. En esa dimensión de gracia, de perdón, de aceptación, donde solo tú tienes acceso. Sumérgenos, Señor. En el nombre de Jesús, sumérgenos, Señor. En el nombre de Jesús, cantamos de nuevo cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado, y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgete en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti.